Si me entra y vuelvo y los saludo porque, ¿sí o no? Amada iglesia, buenas noches. Nuestro Padre Celestial les siga bendiciendo. Bueno, vamos a aprender hoy algo realmente maravilloso. Durante mucho tiempo, cuando yo inicié como cristiano, cuando comencé a hacer mi instituto teológico, la primera vez, la licenciatura, etcétera, me enseñaron a no juzgar. Y resulta que tenían mucha razón. Esto no se los había dicho. Tenían mucha razón los pastores que me enseñaron, los doctores de teología que me enseñaron, por una sencilla razón. Porque cuando tú y yo juzgamos, estamos entrando en un terreno que como personas humanas no conocemos y en muchos casos como cristianos no podemos discernir. Y es que nos paramos en un terreno de arenas movedizas. Porque cuando un cristiano juzga o una persona juzga, está tomando los atributos que solo pertenecen a la gloria de Dios, al conocimiento de Dios, a la sabiduría de Dios y a la omnisciencia de Dios. Entonces, si nosotros como cristianos juzgamos, podemos caer en el juicio de valores que nosotros no podemos percibir. Venga conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 7, por favor, versículo 49. De hecho, estamos estudiando desde el versículo 45 y luego nos devolvemos al 24 y luego vamos al libro de Proverbios capítulo 8. Quisiera que lo leyeran todos completos, pero nos ocuparemos desde los versículos 20 en adelante. Pero venga conmigo, versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Notemos cómo todo este grupo de fariseos, de saduceos, de rabinos, de sacerdotes estaban juzgando a la gente que no tenían la ley. Si nosotros muy seguramente estuviésemos en este lugar, seríamos nosotros también juzgados como malditos. Pero nosotros guardamos los mandamientos, como dice nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach en el libro de Matillahu, Mateo 5:17 en adelante. Amén. Pero lo que nos ocupa realmente es lo que está ocurriendo aquí. Miren, venga por favor, versículo 45, y quiero que se centre en un juicio de valores. Diga, juicio de valores. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Estaban anhelando y esperando que ya Jesús fuese juzgado. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Miren el juicio de valores que ellos estaban pronunciando, levantando y estableciendo. Porque cuando uno juzga, uno levanta un juicio de valores, uno establece unas normas conductuales y uno entra a discernir mejor. Una persona que está juzgando, no sé si lo discierne, entra a establecer la verdad que cree correcta en ese momento. De lo que la persona habla está llena su boca. ¿Usted me sigue? Tenga eso en cuenta, por favor. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Versículo 48, versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Wow, entonces, cuando yo vengo a discernir y a converger lo que todas estas personas hacían con Jesús, con nuestro Señor y Salvador, note usted una cosa: siempre estaban a la expectativa de lo que Él iba a enseñar para contradecirlo. Estaban preparados en contra de las enseñanzas de Él. ¿Usted me sigue? Querían constreñirle. Y dice la palabra que el que no conoce la Torá es maldito. Y esa gente que no la conoce es maldita, según los conceptos y los preceptos y las normativas de este montón de fariseos, de sacerdotes y de judíos. Pero mire lo que dice el verso 24, me impresiona mucho.
En el libro de Mateo capítulo 5, de hecho, nos enseña nuestro Señor y Salvador, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto que sí? Capítulo 5. Oiga, ¿cómo así que no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Y por qué aquí dice en el verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio? ¿Cierto que así dice? Wow. Entonces, al fin, ¿qué? ¿O juzgamos o no juzgamos? Aló. ¿Juzgamos o no juzgamos? Sí. Y sí, sí, sí. Pero el asunto es que si tú te atreves a juzgar a algo o a alguien, y específicamente a alguien, tienes que discernir en tu espíritu en qué juicio de valores lo vas a hacer. ¿Bajo qué riesgo de valores? ¿Bajo qué causa? ¿Bajo qué conocimiento? ¿Bajo qué revelación? Y sobre todo, ¿sobre qué absoluta conciencia? Wow, estoy yendo muy profundo. Déjeme decirlo de una manera más sencilla. Usted debe conocer, porque la palabra juzgar tiene algo entremetido en ella misma que es conciencia. Usted debe conocer. Juzgar es conocer. Míreme. A propósito que mi hijo Samuel ya entra a la universidad en el día de mañana, a propósito, yo estoy muy agradecido con nuestro Padre Eterno por ello. Yo recordaba en mis épocas de joven también cuando me acercaba a los profesores y les decía, profesor, ¿qué le parece mi tarea? ¿Qué le pareció mi previa, mi quiz? En esa época no eran quizzes y parciales, eran previas y exámenes semestrales. Así que pueden notar que soy bastante joven, iglesia amada. Entonces, llega el profesor y mira el quiz, mira el parcial o mira la tarea y él dice, wow, te faltó aquí, te faltó allá, mira que no metiste eso, mira que no hiciste esto, mira que, ¿qué es lo que está haciendo? Conoce de lo que está hablando y está teniendo conocimiento o conciencia de la tarea que está juzgando. ¿Aló? Porque cuando está dando su apreciación, lo que está haciendo es juzgar. ¿Usted me sigue? Así las cosas, el juzgar es una de las mayores cualidades de la omnisciencia de Dios. ¿Aló? Es un atributo que demuestra que solo Él puede juzgar de manera integral verdaderamente. Permítame, le repito esto. El juzgar es una de las mayores cualidades de la omnisciencia de Dios, que es omnisciencia, que Él está en todo lugar, en todas partes, al mismo tiempo. Que Él sabe todas las cosas, de todas las personas, de todas las cosas, al mismo tiempo. Eso es omnisciencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Es una dimensión de gloria en la sabiduría. Aló. Así que juzgar es uno de los atributos más grandes que tiene nuestro Padre Eterno, porque Él lo va a hacer íntegro, integralmente. Aló, verdaderamente, con un justo juicio. Mire, amados, cuando leímos en el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio, lo que nuestro Padre Eterno está diciendo, juzguen como yo lo hago. Aló, ayúdeme, auxilio. ¿Alguien está aquí? Wow. Mire, amado, lo que nuestro Padre Celestial está diciendo es que si ningún hombre es justo, solo Yeshua Hamashiach, el único hombre que logró la justeza de Dios, el único hombre que no pecó. Entonces Dios está diciendo que nosotros no podemos juzgar lo que vemos según como lo vemos. ¿Cuántos recuerdan los seminarios de la apariencia y semejanza? Las apariencias que estamos enseñando en estos días. Que no todo es lo que parece, ¿recuerdan? Si no lo recuerdas, por favor, ve a YouTube o a Facebook y busca la enseñanza, porque esto tiene todo que ver con lo que le estoy diciendo hoy. Míreme, la revelación de Dios y del reino de los cielos es progresiva. No hay un solo pastor, por mucho que haya estudiado, yo llevo 35 años estudiando la palabra, tengo 2 doctorados, tengo un PhD, tengo 2 licenciaturas, tengo 2 maestrías y puedo... Y no es nada, no sé nada. No sé si me estoy explicando. No sé nada. Conozco personas que tienen 4 o 5 PhDs, en serio. Me toca, ¿verdad?, quitarme el sombrero.
me toca hablar trémulo con ellos porque es gente que sabe demasiado. Y hay profetas que tienen una revelación de gloria que yo les he contado a ustedes en Venezuela, en Guatemala y en México. Conozco dos personas, pero que son terribles, que toca acercarse, es orado, ayunado y de verdad santificado, si no le dicen a uno todo. ¿Pero por qué le estoy hablando de esto? Porque cuando tú entras a juzgar, tú estás tocando un terreno y una dimensión que solo le pertenece al Padre. No sé si ya lo dije al aire o lo dije ahorita en privado, porque cuando una persona juzga o cuando Dios juzga, Dios, hablemos de nuestro Padre eterno, nuestro abacados, el único que puede juzgar sin perder y sin quebrar el derecho es nuestro Padre eterno. Porque repito, la omnisciencia, la sabiduría del Padre, la conciencia de Dios, todo esto lo está enseñando el libro de Proverbios capítulo 1 al capítulo 8. Pero desde el versículo 20 está hablando Jesús de Nazaret, que es la sabiduría del Padre haciendo todas las cosas, y allí revela él cómo hizo todas las cosas. ¿Me sigue? Entonces, para no ir a soslayar o a quebrar una norma, un principio fundamental del reino, nosotros tenemos es que orar. Mire, me voy a adelantar mucho a decirle esto. De la manera como un hombre juzga, o de la manera como un pastor juzga, o como un siervo de Dios juzga, eso demuestra las características de la revelación y del conocimiento que tiene de Dios. ¿Me explico? Como un siervo de Dios juzgue, eso revela en qué dimensión de gloria se encuentra. O si es un neófito, un autoinfingido pastor, apóstol, profeta, astronauta, evangelista, a saber. Según como la persona juzgue, eso va a demostrar en qué terreno de gloria se encuentra o en qué terreno de ignorancia se encuentra también. ¿Usted me sigue? Wow. Pues repito, la única manera de realmente juzgar es con justo juicio, y el único que puede entrar en la justeza del Padre es un siervo que realmente ha pagado un precio, tiene intimidad con el Padre, tiene conocimiento del reino y sabe que en el poder de la vida y de la lengua, del poder de la vida y de la muerte se encuentra en la lengua. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Aleluya. Repito, no podemos estar pisando arenas movedizas entre los dos reinos, entre el reino de Dios y su justicia y entre el reino físico. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Número 2, míreme, cuando usted juzga, cuando una persona juzga, cuando yo juzgo, nosotros tenemos que saber desde qué lugar estamos juzgando. Si desde nuestra experiencia, a veces las personas juzgan desde su resentimiento, desde un conocimiento humano o según una mala experiencia fallida que ha tenido. Entonces nosotros tenemos que saber desde dónde estamos juzgando. Repito, lo que más importa en esta enseñanza hoy es que tú y yo no vayamos a soslayar la única dimensión de gloria y de poder y de integridad que tiene nuestro Padre eterno. Por eso incluso nuestro Señor y Salvador dijo que Él ya no nos iba a juzgar a nosotros, sino que la palabra que Él nos dio es la que nos va a juzgar. ¿Por qué? Porque como lo dijeron ustedes sabiamente hace un momento, la palabra no se equivoca, la palabra no se contradice y la palabra es Yeshua HaMashiach. O sea, con Él vamos a la fija, con Él vamos certeramente. Aló. Wow. Repito, como una persona juzga, ahí manifiesta la revelación que tiene de sus juicios morales. Juzgar es un juicio moral. Apóstol, ¿qué es eso? ¿Qué es un juicio moral? Un juicio moral es, ¿cómo lo digo, Espíritu Santo, para que suene bien, no suene prepotente ni orgulloso? Es levantar un acta de carácter sobre una persona o algo. Me explico. Cuando les dije sobre el profesor, mire cómo está mi tarea, cómo está mi quiz o mi parcial, él lo que hace es un juicio de cómo fue que la persona presentó su evaluación. Y con base en ese juicio, él levanta una acta de calificaciones. Cuando nosotros decimos, es que el pastor Fernando me cae mal, ya levantó un acta de valores contrarios.
sobre una persona. No sé si me estoy explicando. ¿Quién puede echar abajo eso? Solo la sangre de Yeshua, si la persona se arrepiente. ¿Y qué tal que crea que tiene toda la razón? ¿Qué tal que crea que tiene toda la razón? Ejemplo, yo recuerdo mucho una vez, hace unos 25 años, tal vez 20, ya no recuerdo, un hombre me dijo: apóstol, quiero que ores. ¿Y por qué cito cosas tan del pasado para no ofender a nadie en el presente? Me dijo: apóstol, yo quiero que usted ore para que Dios me dé un Mercedes-Benz que voy a poner a disposición de la iglesia. Y en esa época yo no tenía carro, en esa época estaba la iglesia comenzando, estábamos necesitados, y qué bendición que este varón hubiera dicho eso. Después de casi 2 semanas de ayunar por él, me dice el Señor: quiero que le digas que yo no le voy a dar ese carro Mercedes-Benz que le está pidiendo, porque lo primero que ha pensado es sacar a su amante a pasear en él. La pastora Olguita ya está en la iglesia, algunos de los antiguos aquí, y viene el hombre a ofrendar ese día. Ay, apóstol, no es mi ofrenda. Dije: hey, amado, delante de todo el mundo, porque así me mandó a Dios a decírselo. El Señor me manda a decirle, eso fue un viernes, lo recuerdo como hoy, como si fuera hoy, que no te va a dar ese carro porque vas a sacar a tu amante a pasear en él. Hombre, volteó, me miró, y se fue de la iglesia y nunca volvió. Él cree que yo soy un hombre malo, que juzgo, que soy un ogro, que no tengo misericordia, que no tengo corazón, que soy orgulloso, como muchos dicen, esa revelación es diabólica. No, amado, Dios le mandó a decirle. ¿Qué debió haber hecho él? Pastor, perdóneme, sí lo he pensado, sí lo quería hacer, tengo amante, estoy en adulterio, me arrepiento, pido perdón, ayúdeme, hágame liberación, ore por mí, interceda por mí. Y Dios le da todo. No sé si me estoy explicando. También recuerdo un testimonio de una mujer que por muchos años estuvo en la iglesia, y algo característico que los antiguos se acuerdan era que traía una bolsita, como las bolsitas esas de papel amarillito donde nos servían el pan antes. Y ella entraba siempre con su bolsita. Después nos enteramos que era un pajarito que traía ahí en la bolsita. Después de 5, 6 o 7 años, ya no recuerdo, yo me dijo: ella es bruja. Oh, Señor, le he predicado por 7 años a una bruja y no se ha convertido. Aleluya. Me dijo: dile que no juegue a dos bandas, porque eso se llama idolatría, adulterio, fornicación, y ya no lo voy a soportar. Se lo dije y se puso brava la viejita y se fue de la iglesia. Si son antiguos lo recuerdan. Ella debe estar pensando que yo soy un ogro, mala persona, mal pastor, etcétera, etcétera. Después nos enteramos, por boca de alguien que iba donde el brujito de la esquina, que había ido a pedirle al brujo de la esquina que hiciera una brujería para que me matara a mí. Y cuando el brujo empieza a hacer su sortilegio y su brujería, le dijo: ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y volvió y le gritó por tercera vez a la vieja esta. Le dijo: ¿quién es el Señor? Él es un siervo de Dios. Sí, es el pastor donde yo me congregaba de la iglesia El Camino es Cristo. Y los que son antiguos saben aquí que la gritó, la golpeó y la sacó del consultorio. Yo no me puedo meter con ese señor que es un siervo de Dios, es un santo de Dios. Mire, ¿quiere que me mate Dios a mí? Y la sacó de allá. Después, por alguien que iba allá y vino a la iglesia, nos enteramos del testimonio. Entonces, mire, ¿qué juicio de valores está levantando las personas cuando creen que tienen la razón? ¿A cuántos siervos de Dios de esta iglesia le he dicho yo: no estén adulterios, se han ido bravos? No forniquen, no adulteren, no hagan esto, no hagan lo otro, y se van. Muchos padres se han ido de esta iglesia porque le he llamado la atención a los hijos y se han ido bravos. Yo no puedo, porque una persona esté feliz aquí en la iglesia, alcahuetearle pecado. Pero lo que sí tengo que tener muy en cuenta es cómo le digo las cosas. Y Dios sabe que a muchas personas, como dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Corintios, los he llamado aparte, les he dicho en secreto, les he dicho muchas veces en privado. Y cuando no han entendido en privado, lo he hecho con 2 o 3 testigos. Y cuando no han entendido con 2 o 3 testigos, lo he dicho aquí a la iglesia. Pero no vaya a creer que esa gente está pensando bien de mí. El pastor Fernando es un siervo de Dios. Oh, yo debo arrepentirme. No. Ogro, hijo del diablo, sabiduría diabólica, Satanás en persona. ¿Qué no dirán?
Pero lo que no han entendido estas personas es que nosotros debemos de juzgar con justo juicio. Porque cuando el Mateo capítulo 5 está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seas condenado, está hablando del juicio de valores de los santos. No que tú no puedas juzgar todas las cosas. ¿Aló? ¿Me explico? ¿Voy bien o me explico? Míreme. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 que no juzgues para que no seas juzgado y no condenes para que no seas condenado, es porque no había dicho aquí que tenemos que juzgar con justo juicio. Porque cuando uno juzga está levantando un juicio de valores, un carácter sobre lo que piensa o va a decir de una persona o de una cosa. Les pongo un ejemplo. Hace también muchos años el Señor me regaló la primera camioneta, una camioneta grandota, hermosa, y vino un supuesto profeta a decirme: apóstol, no se compre esa camioneta, porque ¿qué va a pensar la iglesia de usted? Cuide su testimonio. Eso se puede usar para muchas cosas en la iglesia. Los que son antiguos conocen el testimonio. Pero yo le había orado al Señor cuando este profeta, supuesto profeta, me llamó: apóstol, tengo que hablar con usted. Yo le dije: profeta, mañana a las 8 de la mañana lo recibo en la oficina. Y esa noche me fui desde muy temprano a orar y a las 3, 4 de la mañana estaba orando. Le dije: Señor, por favor, dime qué me va a decir este hombre. Y él me dijo todo lo que les acabo de decir. Y yo le dije: Padre, ¿y tú qué opinas? Y me dijo: yo no lo he mandado a decirte eso, ni eso viene de mí. Porque lo primero que hicimos con esa camioneta, no llevaba ni 8 días, fue hacer, Anita se acuerda, hacer una campaña evangelística allá en, ¿cómo se llama el barrio? En Bosques Calderón arriba. Eso fue lo primero que hicimos con una camioneta. Le metimos cerca de 5 toneladas de equipos, imagínense. Le metí como 21 personas adentro de esa camioneta, todos equipos. Eso parecíamos sándwiches ahí. Entonces este varón me hizo un juicio de valores a mí. Un juicio de valores a mí, un juicio de valores a la iglesia, y estableció, levantó un acta. Dijo: el pastor, la dignidad del pastor, se necesitan cosas en la iglesia. Y resulta que Dios no lo había mandado a decir ni uno ni lo otro. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando un cristiano juzga a algo o a alguien, está levantando un acta de decretos con el carácter de lo que la persona piensa, con el carácter de lo que la persona cree y siente, con el carácter de lo que él cree que se debe hacer. ¿No ha notado usted que usted conoce personas que sus hijos, por ejemplo, se han casado con las personas que ellos no querían y los han maldecido y han levantado un acta de decretos horribles sobre ellos? No, es que yo veré que ese matrimonio no funcione, es que mi hija no debió haber hecho eso, mi hijo no sé qué, mi hijo se merecía algo mejor o mi hija se merecía algo mejor, es que eso va a fenecer. Y hay maldición. Y esos matrimonios no prosperan porque levantaron un acta de lo que ellos pensaban, de lo que ellos creían, según el juicio propio de ellos. No sé si me estoy explicando, iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha integridad para levantar un juicio moral sobre algo o sobre alguien. Mucha integridad. ¿Por qué? Porque los juicios morales que se hacen sobre las personas, por eso se llaman juicios morales, están siendo regidos por la moral y la ética, supuestamente, de la persona que va a juzgar. Y yo me autoinfringo, me señalo para no ofenderlos a ustedes. Si usted juzga a alguien, usted lo está haciendo bajo el parámetro de lo que usted cree que es incorrecto, lo que esa persona está haciendo, sobre lo que usted cree que debe ser correcto, que es lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted siente. Pero es realmente íntegro y ético lo que usted está creyendo o está diciendo o está juzgando de esa persona o de esa cosa. ¿Por qué? Repito, porque el juzgar es una de las dimensiones de gloria de nuestro Padre Eterno. Y si usted y yo lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bajo los parámetros de la ética, de la integridad y de la verdad que Dios está diciendo aquí en Juan capítulo 7, verso 24. Aló, amén. Juzgar es entrar en una dimensión divina.
en la única dimensión divina que manifiesta realmente la gloria de Dios. Jesús, Yeshua, estaba en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no hubiera sido nuestro Señor y Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Padre, tú sabes que lo que están haciendo es injusto conmigo. Págales conforme a sus obras. No escuché ningún amén por ahí. ¿O no tengo razón? Pero como la dimensión de gloria y potestad de omnisciencia solo pertenece a nuestro Padre eterno, Él sabía que ellos realmente eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Los romanos creían que estaban haciendo justicia. Los judíos, los fariseos, saduceos y etzitas y etcétera, ellos pensaban que estaban matando a un hereje. O sea que ellos dentro de su conciencia creían que Jesús muerto era mejor porque estaba dañando la ley. No sé, estaba invalidando, estaba en contra de la ley. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona juzga, levanta esa acta de ética y de integridad conforme a lo que él cree. Y muy seguramente el que juzga mal y no lo hace dentro de estos parámetros de la gloria de Dios, va a creer que tiene la razón. Y entonces ahí comienza a operar un espíritu de fornicación y de adulterio. El espíritu de fornicación y de adulterio, que se llama idolatría, comienza a soslayar la integridad del hombre, y eso es un estado de lesbianismo y homosexualismo. Uy, apóstol, me perdí. Miren, todo lo que es contrario a la palabra es contra la ley de Dios. ¿Me sigue? Y todo lo que es contra la ley de Dios comienza por la idolatría. Y todo lo que es idolatría es contrario a la voluntad de Dios. Como lo dice el libro de Romanos capítulo 1. El espíritu de Satanás se mete en el cuerpo de un hombre para que el templo de Dios, que es ese hombre, sea soslayado y sea consagrado al mal. ¿Y cuál es el pecado más horrible que puede cometer un templo? Que el lugar santo de ese templo sea consagrado a la abominación. Y la única palabra que llama abominable a la abominación es el homosexualismo y el lesbianismo. El culto a otro Dios, porque es profanado el templo y el lugar santísimo de ese templo. ¿Ahora sí me sigue? Entonces, por eso es que vemos que para esta época del final del tiempo, el homosexualismo y el lesbianismo está tomando tanta fuerza. Y muy seguramente escuche usted hablar de esas personas, cómo juzgan al mundo, la integridad del mundo, la sensibilidad del mundo y el carácter del mundo. So pretexto de que son incomprendidos, malqueridos, abusados. Estoy dando toda la revelación. Usted habla con una persona, abrace a una persona desviada sexualmente. Lo va a abrazar con mucho amor y ternura. Porque el diablo le metió la mentira de que solamente en esa clase de comunidad le van a querer de verdad, le van a entender de verdad y lo van a amar de verdad. Eso es algo realmente maravilloso, tener nosotros esta clase de conocimiento y revelación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el único que realmente puede juzgar con justicia es la gloria de Dios. Es una de sus dimensiones de gloria. Así que tenemos que entrar en una revelación de gloria y de justicia de Dios para poder entender lo que es juzgar. Se lo voy a volver a repetir. Míreme, usted y yo, ¿sabe por qué somos cristianos? Porque desde el primer momento que nos predicaron la palabra, lo que nos dijeron es santifíquese, santifíquese, santifiquémonos, aló, no pequemos, no adulteremos, no forniquemos, no tengamos dioses ajenos, no codiciemos las cosas del prójimo, amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Hay alguien que me puede decir amén a eso? ¿Qué es lo que nos enseñaron? A juzgarnos. Aló, ¿se está dando cuenta la revelación? A juzgar entre lo que es de Dios y el pecado, lo que es del cielo y lo que es del mundo, lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Romanos 8. Entonces siempre hemos estado en la relación de la gloria de Dios sin darnos cuenta. Aló, auxilio. Lo que tú y yo tenemos es que discernir el no movernos en arenas movedizas, sino en el justo juicio de Dios.
porque Él nos mandó a juzgar todas las cosas, sobre todo las malas, y mucho, mucho las buenas. Míreme, aquí quería llegar. ¿Usted no se ha dado cuenta que la bendición es una de las mayores pruebas del juicio de Dios? Los que somos viejitos, pensemos, los que somos jovencitos como yo, mejor debo decir. Usted no se imagina, usted no se alcanza a imaginar, y tengo que decirlo, lo voy a decir para que le caiga el guante al que le caiga. He tenido el privilegio de ayudar a pastores de las iglesias más grandes de Bogotá en los inicios de sus iglesias. Pero miremos algunos testimonios. ¿Por qué ahora se hacen cosas indebidas? ¿Por qué ahora ya no se predica el evangelio con la pureza y la santidad como se empezó? Yo recuerdo una iglesia en la Castellana de un varón que yo quería mucho, quiero mucho, amo mucho. Y él me miraba: apóstol, qué bendición como usted predica. Amado, usted predica mejor que yo, y hoy en día parece un actor de televisión. Amado, iglesia, oye, eso usted lo viera como se viste con un muchachito de 15 años, un anciano que ya es abuelo, casi bisabuelo. ¿Qué les pasa? Iglesias que dicen que son creadas y fundadas por el Espíritu Santo y hablan herejías y solo cosas que animan. Y apoyan a políticos que no salen, y apoyan a los políticos malos como los que estamos ahorita viendo en el gobierno. Y entonces, ¿cuál es el Espíritu Santo que está en esa iglesia? A ver, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y puedo seguir hablando. Pastores cuyos hijos los han encontrado en el aeropuerto El Dorado con 1 kilo de cocaína. A ver, ¿por qué no se arrepienten y se santifican? Copastores con adulterios comprobados y personas que mantienen la iglesia con 1 o 2 hijos. A ver, yo no entiendo. Yo no entiendo. Y si usted supiera de quién estoy hablando, usted diría: "Oh", pero Dios no me mandó a mí a juzgar eso, me mandó fue a abrir los ojos a la iglesia. Ya que usted no lo vaya a hacer, ni yo tampoco, Dios me guarde. A los hijos, ni aún a los propios hijos, se les debe permitir ninguna clase de pecado. Y tenemos un ejemplo muy claro ahí en 1 de Samuel, con los hijos del profeta Elí. Lo he enseñado muchas veces. No, un momentico. ¿Por qué? Porque es que la salvación suya solamente la puede lograr usted mismo. Mi salvación solo la puedo lograr yo mismo, no mi amada esposa, no mis amados. No, un momentico. Yo a ellos les doy testimonio. No puedo hacer más. Enseñarles una palabra limpia y transparente como esta. Yo no puedo hacer más. No sé si me estoy explicando. Pero usted se salva solo, yo me salvo solo. Como decía la profeta Olguita, qué bendición. Dígame, pastora. Me bendecía. Nosotros aquí, cada uno estamos peleando por nuestra propia vida, alma y salvación. Cada quien se defiende como pueda, aleluya. Pero aquí estamos es para enseñarles una palabra, para que usted la lleve a su casa, la pese en el espíritu, se la coma, la mastique, le haga digestión y la ponga por obra. Es mi oficio. Y me siento muy orgulloso y feliz que el Padre me ha dado gente como usted. Personas que han entendido cuál es la misión, el carácter de Dios en su vida. ¿Aló? Así las cosas, déjeme llegar aquí, ¿qué es lo que debemos juzgar? Sí, porque si estamos hablando de esto, vamos al fondo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos juzgar? ¿Aló? ¿Qué sí y qué no? Míreme, hay cosas que no se pueden juzgar. Hay cosas que no debemos juzgar. Hay cosas que no podemos tocar con nuestra boca ni con nuestro pensamiento. Es más, repito, que no podemos juzgar. Uy, apóstol, se puso bueno. A ver, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta un poco al hígado? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? ¿A usted le gusta que lo juzguen? Ay, no. Pues déjeme decirle que todo el mundo lo juzga o la juzga a toda hora, le guste o no le guste. ¿Quiere saber cuándo lo juzgan bien? Cuando una persona hace esto. ¿Cuándo lo juzgan mal?
No sé si está aprendiendo algo hoy acá. Mire, ¿qué debemos juzgar y qué no? ¿Qué le parece si venimos a Génesis capítulo 4, verso 7 rápidamente antes de continuar? Porque repito, no hemos ido a Proverbios 8, pero se lo voy a dejar para el final o lo enseño el viernes, porque yo pensé que hoy estábamos en viernes. Libro de Génesis, Berechit, capítulo 4, verso 7. Sí, señorita. Libro de Berechit, libro de Génesis, capítulo 4, verso 7. Esta palabra ha sido contundente en mi vida. Dice la palabra: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Una traducción hebrea antigua dice que si tú haces bien las cosas, recibirás honra, gloria y honra. Y que si haces mal las cosas, hay un pecado que está oculto detrás de la puerta y te gobierna. Es la versión K2, es la israelita. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, wow, Señor, ¿qué está pasando aquí? Miremos el contexto. Está hablando el Señor con Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy escolta de mi hermano? Como quien dice, Caín le dijo al Señor, usted métase en lo que a usted le importa, a mí no me venga a molestar la vida. Y entonces el Señor con su amor le contesta, si hicieras bien las cosas, Caín, ¿no serías enaltecido y tendrías gloria y honra? Pero el pecado, el diablo que te gobierna está detrás de la puerta, o sea, está velado, está oculto, y tú tendrás que rendirle cuentas a él. ¿Usted me sigue? Mire, amado, le escuché a un gran pensador que ya no recuerdo el nombre, perdóname, a ver si usted se acuerda, me lo dice. Dice que nosotros somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. He aprendido mucho de mi esposa, la profeta Gracielita, porque yo antes era ligero para juzgar. Y ella me miraba así, míreme, con esa misericordia que me mira mi esposita cuando cometo yerro. Y yo, ay. Y son casi 35 años al lado de ella, pues ya he aprendido. ¿Usted me sigue? Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que juzga, porque puede estarle abriendo las puertas a un demonio. ¿Cuál demonio, apóstol? Murmuración, crítica, chisme, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo y todos los ismos. Porque conforme a lo que la persona juzga, ese juicio de valores le va a juzgar. Yo les enseñé hace poco acá por qué es importante orar por los enfermos, para asegurarnos que ninguna enfermedad de esas que nosotros reprendemos y oramos venga a nosotros. ¿Por qué ofrendamos y diezmamos? Para que nunca la necesidad, la ruina, la pobreza, la maldición venga a nuestra puerta. ¿Por qué tenemos que guardar la puerta en nuestros labios? Para lo mismo. Porque seremos amos de lo que callamos o esclavos de lo que decimos. Y estas cosas tienen gobierno en un mundo físico y en un mundo espiritual. Mucho silencio en la iglesia hoy. No oigo casi los amén. A mí me gusta que me digan amén o pues, no sé, pero es que mucho silencio. Amados, si usted va a juzgar, juzgue en la revelación de la gloria de Dios. Busque en la palabra cómo decir esas cosas. Y si no, mire, a mí me llamó una señora, preste atención. Primero lo pongo en contexto. Conocí una señora, ojalá me estuviera viendo, como quisiera que esa mujer me estuviera viendo. Dos esposos. Se casó, se divorció, conoció a otro marrano, a otra persona, perdón, conoció a otra persona y volvió y se casó. Peleaba con esa persona todos los días. Un buen día me recomendaron un predicador de Argentina. Él vino a la iglesia a predicar y apenas salió esta persona que lo estaba hospedando, que lo trajo, esta señora que le voy a comentar, me dijo, apóstol, auxilio, sálveme.
Yo le dije, ¿qué pasa, amado? Sáqueme de esa casa, pastor. Sáqueme de esa casa, que esa señora no hace sino pelear con ese señor, con esa niña que tiene. Me tiene loco, me va a enloquecer, sálveme. Me lo traje acá para la iglesia. Yo le dije, antes de eso le había dicho a esta señora que era muy amiga de una profeta que yo amo con todo mi corazón y falleció por COVID. Y yo le había dicho, hija, organice su vida. Porque el Señor me muestra esto, esto y esto y esto de usted. ¿Y sabe cómo me miraba? Sin embargo, no me dijo nada. Bueno, hace un año, no, mentiras. ¿A cuánto hace que me llamó esta señora a decirme que me iba a morir, pastor Olguita? ¿Como 6, 8 meses? Hace como 6, 8 meses me llama la hermanita esta. Me dice, apóstol, he estado en un ayuno de no sé cuántos días. Yo, ay, gloria a Dios, amada. Qué bendición que usted esté en ayuno, gloria a Dios. Eso es una bendición. Apóstol, lo que pasa es que el Señor me dijo que usted se iba a morir porque usted es un orgulloso, un prepotente, un no sé qué de COVID. Yo solté la risa. Le dije, bueno, hermana, si Dios le mostró eso, pues gloria a Dios. Voy a ver si alcanzo a arrepentirme para salvarme. Que Dios la siga bendiciendo, y le colgué. ¿Está aquí conmigo? Más o menos iba por 300 la cuenta de familias por las que yo oraba, he orado por COVID. Ahora son 321, ahí paro la cuenta, desafortunadamente. Y ya llevamos más de 8 meses. Y he estado en contacto con muchas personas que tienen el bicho, que lo han tenido y etcétera. Y déjeme decirle que yo llevo más o menos unos 7, 8 añitos, si no es más, que estoy peleando con uñas y dientes por salvarme. Y yo no sé si usted se acuerda que duré más de 5 años orando todos los días que me quería morir. ¿Se acuerdan? Levante la mano si se acuerdan. Levante la mano para que a eso. Hasta que hace como un año el Señor me aló las orejas aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy, santificándome mucho porque yo me quiero ir para el cielo. Pero estaba en una conciencia de que ya no quería estar aquí porque 4 veces en el cielo yo ya sé, profeta Gracielita, gracias, yo ya sé lo que se vive allá y lo que voy a disfrutar allá. Conozco la dirección de mi casa, conozco dónde es, he hablado con familiares, he hablado con mucha gente de la iglesia, sé cómo es el cielo. Y tenía afán de irme. Y el Señor me dijo, trabaje sin vergüenza, o sea que trabajara sin pereza. Entonces, para que venga esta dama que no ha organizado su vida y me diga que yo me iba a morir, que Dios le había dicho, y yo apenas, bueno, claro que eso me lo han dicho como 3 o 4 falsos profetas. Y aquí estamos todavía. Entonces, amados, cuando nosotros entramos a juzgar, tenemos que entrar en la dimensión de gloria, en la dimensión que manifieste la gloria de Dios, para yo poder entender lo que Él me dice que debo hacer y cómo juzgar. Se lo explico de nuevo. Cuando yo me atreva a juzgar, tengo que primero estar en la dimensión, en contacto con el Padre, para saber si lo que yo voy a decir viene de Él o no viene de Él. Y preguntarle a Él cómo debo obrar con lo que Él me dice. Aló. Al entrar en esa revelación de gloria, yo entro en la justicia de Dios. Míreme, y entonces no me voy a equivocar. Porque si usted entra en la justicia de Dios, no comete yerro. Porque la justicia de Dios es paz y gozo. Aló, auxilio. Amén. Entonces, ¿qué sí debo juzgar y qué no debo juzgar? Míreme, yo debo juzgar todas las cosas de este mundo para no caer en el pecado de este mundo. Pero hay un problema grave y me va a tocar parar aquí por el tiempo. Que los cristianos se la pasan juzgando muchas cosas espirituales de las cuales no tienen ni gobierno, ni reino, ni señorío. Diga, gobierno, reino y señorío. Yo no puedo juzgar a un pastor que esté en una unción superior a la mía. Yo puedo juzgar a un pastor que esté en mi misma condición espiritual o en una inferior. Pero si yo entro a juzgar a ese pastor, debo primero estar en la gloria de Dios para que me revele la justicia de Dios y no cometer pecado de condenación de muerte. Porque ahí es donde se puede pecar contra el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Conozco una persona
que recibió un milagro de sanidad de cáncer en esta iglesia. Y vino un pseudo profeta y se la llevó para su iglesia. Y le dijo, oiga, no es que eso haya que lo que enseña el pastor Fernando, mucho arroz con frijoles. Y esta persona que había sido sanada de cáncer de garganta dijo, oiga, sí, ¿verdad? Que es que yo estaba como engañada. A los 3 días me estaban llamando, murió fulanita de tal, pero ¿por qué? No, apóstol, es que entró en esta iglesia de falsa profecía, allá le dijeron esto y esto, y el Señor no se aguantó. Es muy peligroso caer en juzgar una unción cuando es la unción del Espíritu Santo. Y realmente por sus frutos los conoceréis. Usted no puede andar juzgando a la topa, tolondra ni a la ligera. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tal que un pastor de esos que anda mal, qué tal que se arrepiente y Dios lo perdone? Pero el super hiper mega astronauta, no, es que es hijo del diablo, que no sé qué, que no. ¿Quién lo mandó a usted a juzgar eso? Dios nos mandó a juzgar lo espiritual si estamos en la gloria de Dios, y lo físico estando en la gloria de Dios para no cometer hierro. Aló. Amén. Pidámosle al Padre que nos dé la revelación de su sabiduría. Mire, voy a contarle un testimonio también. Una sierva de esta iglesia, no era de esta iglesia cuando me llamaron a orar por ella en un hospital. Tenía cáncer de estómago. Llevaba 6 meses sin probar alimento físico. ¿Me sigue? El Señor me la pasaron por teléfono, le dije que Dios le iba a sanar, oré por ella. ¿Qué creen que pasó? El Señor la sanó. Ese mismo día, escúcheme lo que le estoy hablando, después de 6 meses sin consumir alimento sólido, esta persona, mínimo era paisa como yo, no, sí era paisa, se fue y se comió una bandeja paisa, frijoles con arroz y todo eso, después de 6 meses de no consumir alimento sólido. Cuando me llaman, yo empecé a orar y a reprender, porque uno sabe que el metabolismo no le da para eso. Sin embargo, no le pasó nada. Después de 3 años, o eran 7 años, ya no me acuerdo, es que eso hace tiempo, empezó a decir esta mujer, como que me volvió, como que no sé qué. Le dije, mijita, aliste sus cosas porque se iba a fallecer. Y falleció puntualito a los días. ¿Por qué le cuento esto? Porque al Padre no le gusta que duden del Espíritu Santo. Todos conocemos el testimonio de esta mujer. Yo la quería mucho porque era muy chévere. Pero si Dios lo sanó a usted, ¿usted qué hace dudando? Si Dios lo salvó a usted, ¿usted qué hace dudando? ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros para juzgar tenemos que estar en la revelación de su sabiduría. Diga, estar en la revelación de la sabiduría de Dios. Porque de allí, de la sabiduría de Dios, Él nos va a responder nuestras incertidumbres. Aló. Miren, le voy a dejar esto para terminar porque no les puedo abusar del tiempo. ¿Cómo yo puedo realmente juzgar sin temor a condenarme? Yo tengo que, repito, orarle al Padre que me lleven una revelación de intimidad de su gloria para yo poder tener su sabiduría y su consejo. ¿Usted no quiere cometer errores? Mire, ahora antes de juzgar yo oro. Antes de hablar de alguien, es que Dios no nos mandó a hablar de nadie. Obvio que si viene la secta de creciendo en desgracia a tratarnos de comer, tenemos que hablar en contra de eso, porque a ver, por favor. O ahora estas iglesias emergentes, salvos por gracia, siempre salvos, y que la salvación no se pierde. Y entonces, ¿por qué Apocalipsis capítulo 3 dice, y no borraré sus nombres del libro de la vida? Quiere decir que sí los borra. Y también habla de esos que se dicen apóstoles y no lo son. Ahí hay que leer Apocalipsis 2, capítulo 1, 2 y 3. Ahí vamos a encontrar toda esta revelación. Entonces, amados, por los frutos los vamos a conocer. Pero no nos podemos dar el lujo de estar juzgando a las personas o a las cosas si no tenemos una revelación divina para hacerlo. Vamos a cometer hierro. Tenemos que juzgar siempre todas las cosas con justo juicio. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hasta el día de hoy. Gracias por esta revelación tan poderosa, Señor, que tienes sobre nosotros, Padre amado. Te rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, que nuestro Señor, tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo,
nuestro Señor, venga y no nos deje cometer error con nuestros labios, Señor. Si hay algo que juzgar, que recordemos esta palabra, juzguémoslo con justo juicio. No podemos ser alternativos, Señor, ni ser recurrentes, y menos aún ser facilistas para juzgar las cosas de este mundo si no está tu justo juicio con nosotros, Padre. Te rogamos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, permítenos ir a la eternidad y romper esos decretos y estatutos o esas actas que hemos levantado de juicios morales, Padre, que quizá no la hemos hecho de manera correcta. Señor, revélanos en este momento o en nuestra oración íntima qué debemos de destruir y qué tú debes de limpiar con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, oramos por José Salazar Nájera. Te pedimos, Rey del cielo y de la tierra, Señor, que lo guardes, que lo sanes y que todos estos negocios lleguen a feliz término, Padre amado. Te doy gracias por la profeta Blanquita García, Padre amado. Te pido, Señor, que puedas llevar sus familiares a su regazo, Señor. Bendice su economía, Señor. Bendice su vida, Padre. Bendice su familia. Bendice el dinero que venga a sus manos y dale salud por todas partes. También te ruego, Señor, por Yolandita Cortés, por María Vita Guerrero, Padre amado, por María de Jesús Pachón, Señor. Bendícela, llénala de gloria, llénala de unción. Sana María Vita Guerrero de todo. Sana María de Jesús Pachón. Bendice sus cuerpos, Padre. Rejuvenéceles como el águila, dale las fuerzas del búfalo. A nosotros también, Señor. Y bendícenos para la gloria de tu nombre. A ellas con mucha vida y salud y paz, con justicia y con gozo. Padre, gracias por la vida de Aurora Fandiño, Señor. Su hijo allí en España, sus familiares aquí, sus hijos, Señor. Te ruego por Pachito Huertas, Padre amado, por Deime Rocha Maza, bendícelos, Padre, y libértalos para la gloria de tu nombre. Te doy gracias por la vida de Blanquita Montaño, Señor, de Israel Rincón, Señor, de Laura, de Livia, Señor, de Angélica, del apóstol David, bendícelos, de Mía, Señor, llénalos de tu gracia y tu favor, Señor. Te doy gracias por la vida de la profeta Esther y su esposo, el doctor Pascual, Señor. Te doy gracias por la vida de Carolina Leones, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Padre, bendice a todos estos hermosos hijos. Mira al capitán León, a su esposa. Mira, Señor, Andrea Cristina, Señor, bendíceles. Guárdales, Señor. Oro por ese matrimonio, Señor. Síguelos bendiciendo, Señor. Gracias por ese curso de ascenso de tus siervos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pido por la apóstol Martina Oseche, por su hija Eliana, por su esposo, el pastor Edgar Venegas. Te doy gracias por el pastor César Wilbur García, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por estos siervos. Por el apóstol Duván Valencia, allí en Nueva York. Gracias, Señor, los bendecimos. El pastor Plinio Orjuela en Chocó, Señor, gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Amada familia, nos vemos mañana a 6 de la mañana. Déjame saber de ti, queremos bendecirlos. Y no te despegues, el viernes vamos a continuar con esto. Esto apenas empieza, es un brochacito. Así que ven de manera presencial viernes 6 de la tarde y el mensaje a las 7 de la noche. Les amamos, les bendecimos. Hasta mañana. Shalom.